buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a Perfiles y Perfilados por la señal de Telemax. Yo soy Sergio Valle, me da muchísimo gusto saludarles esta noche de jueves a través de la señal de Telemax, en este espacio que es Perfiles y Perfilados. Hay muchos temas que vamos a abordar hoy. Vamos a ver si nos alcanza el tiempo porque mis invitados de esta noche vienen muy filosos con estos temas que vamos a abordar. Son temas que están en la coyuntura local y nacional. Hoy arrancan funciones los senadores, los diputados, y ambos estuvieron ahí. Le doy la bienvenida rápidamente. Sol Ángel Ochoa está conmigo aquí en el estudio de Telemax. ¿Cómo estás, Sol Ángel? Buenas tardes, buenas noches, Sergio, Demian y pues a todo el auditorio aquí de Telemax. Bienvenida. Sol Ángel siempre trae, ¿cómo le dices tú? El chismecito. Chismecito burgués. El chismecito burgués. Siempre lo trae al día, ¿no? Al día, siempre lo trae actualizado. El chismecito burgués es el tip político, lo que está pasando, ¿cómo se llama? Lo que hay tras bambalinas de la política, que eso suele ser bastante interesante. A la distancia, hasta la Ciudad de México, me da mucho gusto saludar a Demian Duarte, el periodista sonorense, radicado ahora ahí en la Ciudad de México desde hace buen rato. Mi estimado Demian Duarte, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, estimado Sergio, saludos a Sol Ángel, saludos a todo el auditorio de Telemax que nos sigue a través de Perfiles y Perfilados. Yo, como te digo, percibo a Telemax como mi segunda casa, así que, bueno, pues es parte de la lógica de estar contigo, bueno, participando con mucho gusto. Oye, y si la Sol Ángel trae el chismecito burgués, entonces yo tengo que traer el mitote proletario, ¿no? Para estar parejos. Fíjate que me parece muy bien, chismecito burgués y mitote proletario. O plebeyo, como dijo ahora el presidente el nuevo presidente del Senado, ahí Gerardo Noroña, ¿no? Sí. Fernando Noroña, que dijo que ahora sí se va a escuchar el grito de la plebe en el Senado de la República. Oye, a ver, Sol Ángel estuvo dándole seguimiento a estas transmisiones y tú, Demian, estuviste ahí en el arranque, ¿no? ¿En qué parte estuviste? A ver, cuéntanos un poco. Estuve en el Senado de la República, yo quería estar en las dos, pero pues al final, por ley, por asunto constitucional, tenían que arrancar al mismo tiempo, entonces tuve yo que priorizar. Y bueno, pues la verdad es que la cercanía del Senado al estudio que tenemos acá montado de Sonora Power en la Ciudad de México, pues me llevó justamente por los tiempos a estar en la sesión de arranque del Senado, que es la que tuvo una carga política más fuerte, ¿verdad? Con esta unción de Gerardo Fernández Noroña como el presidente de la mesa directiva, también con esta manifestación, yo diría absurda, pero pues tiene derecho a hacerlo, de la senadora, ya no de Sonora, sino del PAN, María Lili del Carmen Tellez García, que estuvo ahí por un ratito con una pancarta donde decía que se opone a que Gerardo Fernández Noroña sea el presidente. Es interesante, paradójico, porque sus colegas del muy exiguo PAN, la bancada del PAN, votaron todos a favor, casi por unanimidad sale Gerardo, con 127 votos, contra solamente uno, que es justamente de esta chica de Ures, ¿no? Bien, ¿tú viste esa parte, Sol Ángel? Sí, bueno, a ver, lo que pasa es que se vota quienes van a conformar la mesa directiva, que dicho sea de paso no solamente es gente de Morena, son personas de diferentes partidos políticos, y evidentemente cuando se vota en el Pleno, en este caso del Senado, pues ya es una fórmula que va armado y que va planchado de cierta manera. Llamó la atención actitud de Lili Téllez, pero no sorprende, ¿no? Creo que Lili Téllez es muy estridente, es la forma de hacer política dentro de las cámaras, lo hizo ya en la legislatura anterior en el Senado y ahora pues lo vuelve a hacer, y hay que recordar que Lili tiene, cuestiones personales con Noroña desde hace mucho tiempo, que para mi gusto, se faltan un poco ahí al respeto, al decirle cara de chango, creo, cosas así, changoleón, ¿no? Cosas muy despectivas que no comparto, pero es lo que ha hecho la senadora. Tuvo 127 votos a favor de esta mesa directiva y solamente tuvo uno en contra, que fue el de Lili Téllez, que evidentemente pues no habla por la bancada del PAN. Al final de cuentas, también parte de hacer política importante son los acuerdos que se hacen. Si no te puedes poner de acuerdo con algo tan simple y tan sencillo, que es la conformación de la mesa directiva, que dicho sea de paso, ahí están, como lo dije hace un momento, representantes de los distintos partidos
partidos políticos, pues veo muy difícil, con una actitud así, transitar a cosas que vienen mucho más importantes y que es el tema que está en la agenda pública en este momento, como es la reforma judicial, ¿no? Uh-huh. Bien, a ver, vale mucho la pena que yo creo que lo expliquemos un poco, Sol Ángel Demian. Cuando se conforma una mesa directiva de la Cámara de Diputados o la Cámara de Senadores, igual sucede acá en las cámaras locales, en los congresos locales, suele siempre salir o ser producto, esa directiva suele ser producto de acuerdos entre las fuerzas políticas de todos los partidos, de tal modo que cuando se somete a votación esa directiva, ya va planchadita y regularmente sale por unanimidad o casi por unanimidad, ¿sí? ¿Por qué? Porque con todo y las diferencias políticas que pueda haber entre los partidos, que son casi naturales, siempre aterrizan ese tipo de acuerdos, los aterrizan, ¿sí? Entonces, por eso es que llama la atención la actitud de Lili Telles que describes tú y que describe también Demian, Sol Ángel, pero bueno, ahora sí que ¿qué otra cosa podía suceder si este es un enfrentamiento que tiene años, ¿no? Y es prácticamente personal. O sea, ya no es político, ya no es ideológico, ya es personal el tema de Lili Telles con Fernández Noroña. Bueno, es que yo creo que Lili Telles encontró, y lo voy a decir desde la perspectiva como periodista, creo que ella sabe dar nota, ¿no? Sabe cuáles son esos encabezados. Y estaría mal no aprovechar esa situación. No es lo más conveniente para una Cámara o para la solemnidad que solía tener el Senado de la República. A la audiencia hay que recordarle que antes de la legislatura anterior, con la llegada de Morena, y también no solamente es algo, una cualidad de Morena, sino también de personajes como Lili Telles, esa solemnidad con la que se hablaba cuando se subían a la tribuna las y los senadores, se perdió de cierta manera. Empezaron a faltarse al respeto y empezaron, en lugar de discutir los asuntos de fondo que tienen que ver con la trascendencia de las legislaciones que ahí se presentan, hablarse de los defectos que tienen como personas o hacer alusiones ad hominem, estos defectos de personas, y hablar acerca de a ti como persona, te anulo como persona, estas falacias argumentativas. Entonces tratas de anular a tu adversario político descalificándolo como persona, pero no descalificas los argumentos. Yo espero de verdad que no sea nuevamente el Senado de la República y tampoco la Cámara de Diputados que veamos discusiones de esa naturaleza, sino que realmente eleven el tema, la discusión legislativa, y que se hable de fondo, que se hable de lo que están, para lo que fueron elegidas y elegidos, ¿no? El Congreso y la Unión, para hacer las leyes, y que se pongan a estudiar un poquito más, de verdad, eleven el debate y que entonces hablen con fundamento jurídico y no ese tipo de, pareciera que están en la calle discutiendo, hablando de chismes que no deberían, ¿no? Bien. Bueno, con respeto para las verduleras, ¿no? Pero pues Lili Telles ha rebajado el debate del Senado a nivel de verdulería. Y el asunto es que yo espero que, lejos de la estridencia que distingue a la senadora ahora del PAN, insisto, y donde, bueno, ya en el PAN dicen, oye, pues tampoco es nuestra, ¿no? Porque pues rompió todos los protocolos, todos los acuerdos otra vez. Ahora, lo que sí diría Sol Ángel, en abono a que no se va a rebajar el debate, es que ya no le acompañan las otras, ¿no? Me refiero a Kenia López Rabadán y a Xochitl Gálvez, que ya quedaron fuera del Senado, porque también hay que decirlo, ¿no? La bancada del PAN, en este caso en particular, queda reducida a un grupúsculo que decían por ahí cabe en una combi, ¿no? Son, si mal no recuerdo, son 12 los representantes del PAN, y bueno, se enfrentan a una aplanadora realmente que integran Morena, el Partido Verde, el PT, que ya tienen 85 senadores. Ahora, si me permiten, hoy en los pasillos del Senado se hablaba mucho de una cuestión. Es que a Mario Fabio Beltrones, que fue menospreciado por el PRI, como saben, Alito Moreno lo dejó fuera de la bancada, pues ya lo invitaron a integrarse a la bancada del Partido Verde y a ser el senador número 86 de este grupo parlamentario que está puesto y dispuesto justamente a aprobar las reformas pues constitucionales que están en marcha, muy en particular el tema de la reforma del Poder Judicial, bueno, un tema que seguramente habrá que analizar, porque si Mario Fabio Beltrones vota
con Morena, bueno, pues seguramente habrá quien diga, oye, pues Mario Fabio ya chapulineó y al final de cuentas se desdijo de absolutamente todos y cada uno de los asuntos que manifestó en la campaña. No lo sé, no hay una razón todavía con la que yo pueda asegurar que esto ocurrió ya, pero hay muchas señales de que Mario Fabio Beltrones, el exgobernador de Sonora, con una vasta experiencia legislativa, está siendo atraído de manera muy fuerte por Adán Augusto López Hernández, otro viejo priista que forma parte hoy de las filas de Morena y que está puesto en el Senado justamente a que las cosas salgan adelante. Creo que es muy interesante ese asunto. Bueno, no, nada más para abonar en este tema, Mario Fabio Beltrones ya declaró hoy, precisamente allí, cuando se terminó la sesión del Senado, y le preguntaron expresamente si había la posibilidad de irse a la bancada del Verde. Él dijo que no, que sigue teniendo nuevamente el ADN priista y que su voto en torno a la reforma judicial, dice, no hay razón para votar la reforma judicial en los términos en los que está. El PAN tiene 22 diputados, ¿no? Hay que decirlo. Morena tiene 60, aquí se los tengo. El Verde tiene 14 senadores, el PT tiene 9, el PRI, incluido Beltrones en eso, tiene 16, el PRD 2, que ahora pues ya van a estar en la bancada de Morena, tenía dos, y Movimiento Ciudadano tiene 5, Morena está a un escaño efectivamente de lograr la mayoría calificada que le permitiría pues pasar la reforma judicial y cualquier reforma constitucional que se pudiesen cualquier querer, ¿no? otra iniciativa de ley que implique una reforma constitucional, claro, podría pasar con un voto más. A ver, les voy a pedir algunas lecturas sobre lo que se vio ahí, o sea, la llegada de Fernández Noroña. Fernández Noroña estuvo rebeldón semanas antes, o sea, ¿qué pasó con él? ¿Qué le hicieron? ¿Es un premio el que le dieron ahí de ponerlo? ¿Cuál sería el estilo de coordinar de Adán Augusto López, que bueno, es un personaje relevante? También la Cámara de Diputados, hay mucho de qué hablar. ¿Cuáles son los senadores que prometen, los diputados que prometen realmente? Les dejo la pregunta, Sol Ángel Demian, después del corte. Es Perfiles y Perfilados. Bueno, vamos al segundo bloque de Perfiles y Perfilados. Les dejaba yo la pregunta aquí a Sol Ángel Ochoa y a Demian Duarte sobre las lecturas. Una de ellas, a ver, Gerardo Fernández Noroña, senador, llega a la presidencia de la mesa directiva del Senado de la República, pero en las semanas previas todos lo vimos, e incluso hablar de un distanciamiento, de quejarse de que no le habían dado lo que él había pedido, que él había trabajado por la causa. Hablaba del compañero Andrés Manuel, que él no tenía trato con él, que no se hablaban, etcétera. Y de repente aparece como presidente de la mesa directiva, que es un puesto obviamente relevante, sí. Relevante y relevante por lo que viene en Claro. materia de las reformas que se tienen que presentar. Yo creo que Morena está siendo congruente con un perfil como Noroña, que, dicho sea de paso, a algunos les podrá parecer que es muy estrenduoso, les podrá gustar la manera en que hace política, pero nadie le va a negar a Noroña que es un personaje que ha representado a la izquierda desde mucho antes que muchos morenistas que Sin están duda. ahora en el Senado y en la Cámara de Diputados, que realmente viene, digamos, impulsando el movimiento de izquierda en México. Fue de los primeros diputados que a mí en aquel tiempo me llamaba mucho la atención escuchar esta forma de oponerse al régimen priista, al régimen panista, y llamaba mucho la atención. Y fue también uno de las corcholatas, esas suspirantes, Sí. que querían ser los candidatos a la presidencia de la República, él por el PT, pero no le fue mal. Incluso a él le fue mucho mejor, con muy poco, digamos, una campaña muy escueta. Sí. Le fue muy bien, tuvo mucha aceptación, es un perfil bien visto por la ciudadanía, de tal suerte que incluso tuvo mejor votación que el mismo Adán Augusto, quien es el que coordina la bancada de Morena en el Senado. Entonces creo que es una manera de pagarle a Noroña o ser recíprocos con lo que él le ha dado al movimiento, que si bien es una manera, y creo que aquí tú tienes que
pedir más arriba para que más o menos te toque algo y que te tomen en cuenta, porque realmente en política así funciona, ¿no? A ver, el que se queda calladito, el que sigue las órdenes, el que trata de estirar la liga, pues no le toca gran parte del pastel. Y entonces ahora vemos cómo lo que hizo o la, digamos, presión mediática que le dio a Morena y a la misma Claudia Sheinbaum, pues rindió frutos en un posicionamiento o en un puesto que pues le va a dar los reflectores durante un año. Y Fernández Noroña es un hombre muy estridente, sí, muy total. estridente, y con narrativas a veces que son agresivas, con adjetivos, con calificativos fuertes cuando se sube a tribuna, pero es un hombre inteligente. Y yo coincido contigo en que pues él ya estaba en la izquierda cuando un montón de los que están ahorita en Morena estaban en el PRI, estaban en el PAN, estaban en el PRD, y Noroña ya estaba ahí echando trancazos en favor de la causa, ¿no? Y entonces cuando empieza la repartición, digamos, de las posiciones, y Noroña ve que no le está tocando nada, dice, oigan, ¿y yo qué, no? ¿Sí? Si yo sí la he jugado desde el principio. Entonces, bueno, le tocó la presidencia. Demian, ¿tú tienes esa lectura o tienes otra? Pregunta, Sergio, creo que Fernández Noroña es un hombre muy congruente y mira, puede por momentos haber parecido estridente, pero creo que era la medida de lo que se necesitaba. No hay que olvidar que él tiene sus orígenes en la lucha, de las izquierdas desde los años 80 e incluso fue candidato a diputado federal en 1988 por el Partido Mexicano Socialista. A lo que voy es a lo siguiente. Gerardo Fernández Noroña llega de la época en la que la izquierda era una simple anécdota, estaba marginada justamente por el aparato del partido oficial, en aquel momento el PRI. Bueno, estamos teniendo un problema con la conexión con Demian Duarte. Hay que recordar, Demian está allá en la Ciudad de México, él estuvo en el arranque de legislatura en el Senado de la República, está desde su oficina. Recordemos que Demian, pues, él ya vive en la Ciudad de México, viene para acá de vez en cuando. Entonces lo invité hoy al programa justamente porque sabía que él estaba allá y que iba a estar justo en el arranque de la legislatura. Le tocó estar en el Senado, en el arranque del Senado de la República, porque arrancan, como lo explicó, de forma simultánea los diputados federales y los senadores de la República. Pero bueno, a ver, abundando un poco más, existen, Sol Ángel, en lo que conseguimos reconectar con Demian Duarte, sí hay, digamos, militantes de izquierda que pudiéramos llamar químicamente puros, ¿sí? Pocos, pero existen, sí, ¿no? Y uno de ellos sería Gerardo Fernández Noroña, ¿no? Yo platiqué con él en un par de ocasiones que me tocó entrevistarlo, y el sujeto evidentemente trae una vagancia política tremenda, ¿no? Y puede ser muy distinto lo que vemos cuando se sube a tribuna, que es tan rijoso, que es tan gritón, pero cuando hay la oportunidad de hablar con él, el tipo realmente trae un bagaje importante. No, a ver, es que yo creo que a nadie le puede cuestionar a Noroña, que es una persona muy inteligente, y no sé si solamente inteligente, sino es una persona que conoce precisamente cómo funciona el sistema político mexicano. No es la primera vez que está en las cámaras, ha sido diputado en diferentes situaciones, en diferentes contextos políticos, y el hecho que él esté digamos, en la presidencia de la mesa directiva del Senado de la República, en una coyuntura que va a ser, Sergio y auditorio, histórica por la relevancia de las reformas que se tienen que aprobar, histórica porque va a pasar a la historia como puede ser, como la legislatura que se opuso a un régimen de izquierda o que trató de poner un alto al régimen, o como la que pasó, y ya veremos las consecuencias de lo que se toma. Yo particularmente en el tema de la mayoría calificada que el tribunal aprobó en la Cámara de Diputados, creo que el tribunal hizo lo que le competía en la norma. Vamos a ver si esta legislatura también entran de lleno al tema de la reforma electoral y hacen los cambios necesarios. ¿Para qué? Para que las coaliciones electorales no tengan mayoría calificada, porque claro, no existe sobrerepresentación en los partidos. Es una, digamos, triquiñuela que existen y que hicieron los partidos del PRI y del PAN, ¿no? Mira, acuérdate que los partidos políticos, ellos hacen las leyes. Claro. ¿Sí? Entonces, los políticos, ellos hacen el cerco
y ellos le hacen los hoyos al cerco, pues. Sí, Claro. ellos hacen el cerco, obviamente ellos saben dónde están los hoyos de ese cerco, porque ellos hicieron esos hoyos. Entonces, me refiero a que si legislan, obviamente si están ahí las trampitas, los entresijos, etcétera, ellos saben dónde están porque ellos la aprobaron, ¿no? Sí, ellos Sí. la diseñaron, la ley. Pasa un poco votaron, como lo sí. que pasaba con las acciones afirmativas en el tema de género. Hay que recordar que primero eran 30% de las candidaturas para mujeres. Ajá. Y entonces postulabas al 30% de las mujeres, pero digamos, sus suplentes eran hombres. Así Y a es. la hora que ganaban esas, Las Juanitas, digamos, ¿te acuerdas? sí, estas mentadas Juanitas, llegaban y renunciaban al puesto y subían hombres. Y pasaba en determinadas cosas. Después eran 50% de las cuotas. Se tuvo que cambiar la legislación, es decir, no, si vas a mandar una mujer candidata, su suplente tiene que ser mujer. En aras de cumplir con Claro. digamos, buscar que se cumpliera el fondo del asunto, que es lograr la paridad. Fíjate, siempre trataron y buscaron la manera, los mismos partidos de políticos, de sacarle la vuelta a cómo cumplo con el órgano electoral, pero al mismo tiempo me salgo Sí, con la pues. mía. Y lo hacen también, por ejemplo, con la creación de los órganos autónomos, ahorita que también vamos a discutir más adelante ahorita, del tema. sí. Creas órganos autónomos para que en teoría te revisen y te auditen y garanticen que seas transparente, pero ¿qué hacen? Te coopto y entonces pongo cuotas políticas en los comisionados del ISTAI aquí, en los comisionados del INAI a nivel nacional. Sí. Entonces, siempre los partidos políticos, lejos de lograr para lo que hacen las leyes, hacen las leyes y luego buscan cómo sacarle la vuelta, ¿no?, a lo que ellos crearon. Hay que tener muy claro algo. A ver si ya, que me indicas tú, productor, si ya tenemos, ya recuperamos la conexión con Demian. A propósito de lo que está planteando aquí Sol Ángel Ochoa, recordemos que esa es la naturaleza de los políticos. Del poder, del poder también. El ejercicio de los políticos cuando están en el poder, ¿sí? Entonces, siempre buscan extender su control a la mayor cantidad posible de espacios que tengan acceso. El Poder Judicial, ¿sí? Los gobiernos, los órganos autónomos, ¿no? En teoría. Entre comillas, autónomos. No digo que no sean gente profesional, no digo que no sirvan, digo ya los van a extinguir, pero para mí al menos sí tenían una utilidad. Si se hubiesen diseñado de tal forma que fueran realmente autónomos y no fueran depositarios, digamos, de las cuotas políticas de los distintos partidos, ¿sí? Porque tú veías en ciertos organismos, bueno, mira, aquel lo puso el PAN, aquel lo puso Morena, aquel lo puso el PRI, ya están identificados, ¿no? Sí, aquí lo podemos ver en el ISTAI, aquí también lo vemos, que muchas de las cuotas que están ahí son, digamos, personas muy allegadas al Partido del Trabajo. Creo que en gran medida los partidos políticos han empujado legislaciones que no les favorecen, pero lo han hecho porque ha existido presión. Por ejemplo, una incongruencia del oficialismo ahora de la izquierda es que fue precisamente la izquierda la que empujó la creación del Instituto Nacional de Acceso a la Información, antes el IFAI, y ahora el INAI, que también ahora están proponiendo eliminar con la premisa de que cuestan muy caro. La realidad es que los órganos son perfectibles, no son perfectos, pero si tú querías, digamos, garantizar el acceso a las personas, el derecho humano a la transparencia, pues lejos de cooptar estos órganos, los haces funcionales, no pones gente a modo, pero además hay que recordarle a la ciudadanía, el costo de los órganos autónomos es mínimo, no representa absolutamente nada, no vas a hacer infraestructura, no vas a arreglar los problemas de salud, los problemas de educación, los problemas económicos con esto, porque ni siquiera es el 0.1% del presupuesto de egresos federal, ¿no? Creo que ahí la narrativa debería de cambiar, ¿no? Totalmente, totalmente. Sin embargo, cuando lo pones en millones, lo pones en pesos y centavos, a la mayoría de la gente le parece mucho dinero. Pero si lo pones en el universo del presupuesto, es nada, es nada. Entonces es cuando a uno le hace lógica modificar su funcionamiento para que realmente sean útiles, para que realmente sirvan para lo que fueron ideados. Pero, pues no, la lógica es distinta a veces en los espacios de la toma de decisiones. Bueno, tengo que ir al corte. Y regresamos aquí al tercer bloque de Perfiles y Perfilados, a ver si ya pudimos recuperar la comunicación con Demian Duarte hasta la Ciudad de México.
feo. Bien, regresamos ya al tercer bloque de perfiles y perfilados. A ver si ya recuperamos bien la comunicación contigo, mi estimado Demian. A ver, para pasar ahorita a otro tema, digamos, les pongo un primer cierre de un primer corte, mejor dicho, del cierre de sexenio de Andrés Manuel. Y desde luego cómo nos ha ido en Sonora con López Obrador. Ya sabemos la cercanía, la amistad que hay entre el presidente y el gobernador Durazo, las inversiones que hay acá. Entonces, el saldo parece ser positivo. Pero antes de eso, a ver, antes de que se nos cortara la comunicación contigo, Demian, ¿con qué te quedas de lo del Senado? No, yo simplemente estaba hablando de la congruencia de un hombre como Gerardo Fernández Noroña, que tiene él desde que yo me acuerdo, y documentado desde 1988, que fue candidato independiente del Partido Mexicano Socialista a diputado federal. Y desde entonces a la fecha, Gerardo Fernández Noroña ha sido un hombre que ha confrontado de manera abierta pues al poder. Evidentemente a él le tocó salir en una época en la que no había espacios realmente para las fuerzas de izquierda, por lo menos no para los verdaderos izquierdistas. Y bueno, creo que de cómo empezó a cómo está en este momento, porque no está terminando ni mucho menos, es un hombre joven, tiene 65 años, bueno, pues tenemos mucho que ver al respecto del futuro que le depara. Tú decías que va a tener los reflectores durante este primer año de la mesa directiva y creo que los va a aprovechar bastante bien. Ha sido el primero en levantar la mano en una sucesión presidencial muy anticipada, ¿no? Pero él está pensando en el 2030 desde ahorita, entonces celebro yo que una persona, un hombre congruente como Gerardo Fernández Noroña, comprometido con la visión de izquierda, esté ahí. Y bueno, si me permites, yo me gustaría abrir este bloque con el tema de cómo le ha ido y cómo le va a ir a Sonora, ¿no? ¿Sí? Sí. Bueno, adelante, Demian, te escucho. El tema, es que, a ver, es que me confundes, pues, porque me hablas y luego ya no sé si sigo adelante. Te escucho perfecto, yo acá. Perfecto. Bueno, decía yo que si me permites abrir el bloque con este enfoque que tiene que ver con cómo le ha ido y cómo le va a ir a Sonora, creo que es muy importante documentar que son 34 las visitas que ha tenido hasta la fecha el presidente López Obrador y que ya está en agenda la visita número 35 para el 27 de septiembre. Ahora lo interesante es que Claudia Sheinbaum ha visitado Sonora como presidenta electa ya en 2 ocasiones y bueno, me anticipo y ya voy por una tercera porque va a acompañar al presidente a esta que será la última gira de trabajo que emprenda durante su tenura como presidente de la República. Ahora hay obras, hay proyectos, hay un Sonora totalmente distinto y creo que lo mejor está por venir porque miren, se han madurado muchos de los proyectos de infraestructura que están en desarrollo y la misma presidenta electa pues ya ha confirmado que viene el tren de pasajeros para Sonora, que va a haber pues una fase como la que está viendo la península de Yucatán, justamente a partir de esta conectividad terrestre que vamos a tener con el resto del país a través del ferrocarril. Entonces, a Sonora le ha ido súper bien, hay muchos planes en marcha, los planes de justicia, el plan de la frontera, el plan de Cananea, y creo que vamos a consolidar esta visión que ha venido aportando, por un lado Alfonso Durazo, por la otra Andrés Manuel López Obrador, de que Sonora es la tierra del futuro, pero yo me atrevería a apuntar que en base a esos antecedentes, el momento de Sonora es hoy, somos la tierra del presente y creo que ese es un enfoque muy interesante. Sol Ángel. Bueno, yo creo que la política del presidente Andrés Manuel López Obrador ha sido igualar las condiciones para todos los sectores sociales, sobre todo aquellos más vulnerables, ¿no? Y una de las principales logros de este sexenio fueron la reducción de la pobreza extrema en 5 millones de habitantes, algo que nunca se había visto, ¿no? Y obviamente eso pega en Sonora. Aquí en Sonora el presidente o el gobierno federal, por medio de la SEDATU y otras dependencias, ha invertido más de 19,000 millones de pesos en infraestructura de desarrollo social. ¿Qué tipo de infraestructura? Pues parques, el tema de los sistemas, de los planes de justicia para Sonora. No solamente esos temas de, claro, el eje toral de este gobierno estatal, que es el Plan de Sonora de Energías Sostenibles, pero también para aquellos a los que ellos lo mencionan, ¿no? Nunca les ha tocado, o me gustaría decirlo, como las poblaciones
más vulnerables. Ha habido una inversión importante en Sonora, evidentemente nunca es suficiente por las, digamos, rezagos que se tienen en diferentes materias, pero a Sonora le ha ido bien y el cariño del presidente se ha demostrado no solamente en las visitas, que las visitas son buenas porque eso te da un tanteo o tal vez nunca habíamos tenido un presidente que viniera tanto a Sonora ni que viajara tanto a las diferentes entidades federativas, pero esta también es una de las fuerzas de Andrés Manuel López Obrador y de los movimientos de izquierda, de Morena en este caso, de la cercanía que se tiene con el pueblo, salir al final de sexenio y que la gente te siga viendo y queriendo y aplaudiendo, creo que es un buen timing, y si no, pues ahí está el 2 de junio, como votaron de manera tan abrumadora 36 millones de mexicanas y mexicanos por el mismo proyecto que representa Andrés Manuel López Obrador. A Sonora le ha ido bien, creo que le va a ir mejor, creo que esos 13 años de faltantes de la administración de Alfonso Durazo tienen que verse ya los resultados de, digamos, las vías del tren en Nogales, la carretera, estos 3 tramos que vino a inaugurar Claudia Sheinbaum y el presidente, de la conectividad que representa el puerto de Guaymas con Chihuahua y el detonante para el turismo que puede presentar para la región, y una de las consignas que es poner a Sonora en el mapa nacional. Hemos visto también un importante, digamos, desarrollo en el tema de la conectividad que se ha hecho desde el gobierno del estado también, claro, impulsada por el secretario de Turismo, Roberto Gradías, el traer más conexiones aéreas para Sonora. A ver, Sonora es un estado maravilloso, tenemos N cantidad tenemos mucha cultura gastronómica, lugares hermosos, vistas maravillosas. El mismo National Geographic ha dicho que la vista más hermosa del mundo está en San Carlos. Sí. Pero uno de los problemas de Sonora es que no estamos conectados con el mundo, ¿no? La conectividad que existe en nuestro estado con otros estados de la República. Entonces creo que el detonar o el activar este tema, el hecho de que el presidente venga de manera tan seguida, y manda un mensaje importante de que Sonora, pues, y no solamente que el que venga, el que a nivel nacional, en la agenda nacional, el mismo presidente desde la mañanera ha retomado el tema del plan Sonora como un plan que va a replicar en todo México. Habla de la importancia que le da el Estado como un detonador de la economía nacional, ¿no? Fíjate que lo vimos. Bueno, es importante. A ver. Es importante el apunte que hace Soledad, Sol Ángel, porque en efecto, a Sonora se le abandonó durante todos los gobiernos del régimen neoliberal. Yo hacía el apunte de que nos mandaron a un montón de sátrapas a gobernar Sonora, que hacían lo que querían, ¿no? La consigna era enriquecerse, y esto implicó el abandono de nuestro estado de parte de las administraciones centrales. El asunto es que hoy sí hay un compromiso real, no son nada más las visitas, no hay día en el que no se hable de Sonora en las instancias de Palacio Nacional, en las conferencias mañaneras, y bueno, creo que es muy importante tener la visión y establecer esta necesidad de que esta política continúe. Se habla mucho de la continuidad, de que las políticas públicas de Andrés Manuel López Obrador van a seguir, pero también el enfoque y la atención permanente a estados que en el pasado fueron abandonados, como el nuestro, es algo muy importante, y yo de veras he percibido de Claudia Sheinbaum un ánimo muy fuerte de persistir también en esa idea, ¿no? Bien, a ver, los 3 estuvimos en Guaymas el sábado pasado. Qué calor. Sí, para empezar nos andamos cociendo, ¿no? Sí, totalmente. Del calorón. Los 3, Demian estuvo en Guaymas, tú y yo estuvimos también allá en Guaymas, y vimos el trato entre los 3, ¿no? Es decir, Andrés Manuel, la doctora Sheinbaum y el gobernador Durazo. Entonces, se advierte un traspaso muy terso de los temas que le interesan a Sonora, porque la propia presidenta electa, cuando intervino en ese evento ahí en la Plaza de los 3 Presidentes en Guaymas, habló con mucha claridad y se notó que con mucho conocimiento de los programas que hay aquí en Sonora, particularmente del Plan Sonora de Energía Sostenible. Entonces, de ahí, pues bueno, podemos sacar, creo yo, una conclusión positiva de que esto va a continuar, ¿no? Claro, a ver, Claudia Sheinbaum en diferentes ocasiones que ha estado aquí en Sonora, en eventos públicos y en conferencias de prensa, cuando se le pregunta a la ahora presidenta electa acerca del tema de agua, el tema del Plan Sonora, es impresionante la claridad que tiene del conocimiento de los problemas, pero también de los programas que se están identificando y las necesidades que se tienen. En algún momento se le preguntó por este programa del Plino, que si se podía traer agua en
Nayarit, acá, y ella, y creo que a mí me gusta este tipo de gobernantes que dicen, no lo sé si lo puede hacer, o sea, que no te promete, sino dice, se tiene que evaluar porque ya tenemos una política de agua, pero si alcanzan las finanzas y se puede presentar, lo vamos a hacer. Cuando estuvo también en el desemboque con los seris, Claudia, en ese mismo momento dijo, una regidora étnica le preguntó a una persona de la comunidad seri, le cuestionó acerca de un camino que todavía falta para poder conectar a desemboque, y en ese mismo momento, estando ahí, un subsecretario, creo, de egresos, le dijo, anótalo porque en el próximo presupuesto quiero que esté. Y ahora que la vimos en Guaymas, dijo, ahí mismo dijo, hay un terreno que está aquí en la Marina, que es parte de ferrocarriles, y se lo vamos a dar a la Marina. ¿Para qué? Para que continúe el desarrollo del puerto de Guaymas, el desarrollo del puerto. La ampliación portuaria, ¿no? Una mandataria que resuelve y que en el momento no le tiembla la mano para tomar decisiones, y que aún no está en el poder, pero con la venia también del gobernante en turno, que es Andrés Manuel López Obrador, ella toma las decisiones desde este momento, y en ese momento dijo, quiero que continúe esto, les vamos a traer, ya llevamos trenes de pasajeros para el sur, ahora viene para el norte, una visión muy clara, también una relación muy amena con el gobernador del estado, Alfonso Durazo. Se les notaba, a ver, hay cosas, el dinero y el amor no se pueden ocultar. Yo creo que el cariño que se tienen fue evidente, a pesar de que en algunas ocasiones de pronto vemos así en los círculos políticos que quieren crear la percepción de que Claudia no está bien con el gobernador del estado. Bueno, el evento de Guaymas quedó muy claro otra cosa totalmente distinta, lo cual obviamente cuando hay una buena relación entre el gobierno federal y el estatal, eso se ve reflejado en mejores gestiones para el estado, ¿no? Y en este caso es el plan de Sonora de energías sostenibles, el tema de continuar con la ampliación, ella mismo lo dijo, Bavispe o Casas Blancas, no recuerdo exactamente, una parte que faltaba, que no lo hizo este gobierno federal. Se comprometió Claudia a terminar esta carretera que va a terminar de conectar a Guaymas con el estado vecino de Chihuahua. Lo mencionó de memoria. Bueno, yo sumaría este hecho que a lo mejor a muchos hombres no les gusta, pero lo que sí es verdad es que Claudia Sheinbaum es una mujer con carácter, ¿no? Una mujer muy preparada, una mujer muy inteligente, pero que además tiene un carácter que se impone, y ella tiene la determinación de no dejarse subyugar, de no dejarse atropellar, justamente por la visión de los hombres. Y quizás muchos en la clase política confundieron esta fortaleza de carácter con un conflicto entre Claudia Sheinbaum y Alfonso Durazo en aquella época, cuando estaba el juego de las corcholatas. A mí me lo aclaró correctamente la presidenta electa, me dijo, no hay absolutamente ningún problema, era simplemente una fase que ya pasó. Ahora estamos en una nueva fase en donde nosotros queremos mucho, apreciamos mucho a Alfonso Durazo y estamos muy comprometidos con él y con el proyecto de impulsar a Sonora. La presidenta electa lo ha reiterado cada que se le pregunta, estamos muy comprometidos y queremos que Sonora se convierta en una de las locomotoras del desarrollo presente y futuro de México, ¿no? Bien, ya para ir al corte y regresar ya al bloque de cierre, por cierto, se fue rápido. Hace algún tiempo, cuando era precandidata a la presidencia de la República, me tocó platicar un buen rato con Claudia Sheinbaum. Primero, obviamente es una mujer inteligente, es una mujer de carácter, tiene que tenerlo, además, pues va a ser presidenta de México, pues, o sea, tiene que tener un carácter fuerte, pues. Yo no sé por qué hay gente que tiene la idea o quiere abrigar la idea de que un mandatario, un gobernante es blandito. No, es gente que debe tener un carácter fuerte porque va a dirigir un país. O sea, a lo mejor el presidente López Obrador se ve muy tranquilo, se ve así, muy afable, pero tiene un carácter fuerte. Pues es el presidente de México, debe tener un carácter fuerte. Igual lo tiene ella. Y hablaba en aquel entonces de por qué se había decidido concentrar las inversiones en una primera parte del sexenio, ya por terminar, en el sureste mexicano, ¿no? Cómo había que emparejar los cartones, digamos, en materia de crecimiento, desarrollo económico, de inversión pública en las regiones más desfavorecidas en los sexenios recientes en este país. Bueno, pero pues ya hay algo muy en firme, no solamente en firme, sino ya en marcha en Sonora sobre la inversión pública y los apoyos del gobierno federal. Bueno, vamos al corte, regresamos para el bloque de cierre ya de Perfiles y Perfilados.
Bueno, vamos al bloque de cierre ya de perfiles y perfilados. Son muchos temas, casi nos aventamos como un primer análisis de lo que del tercer informe de Alfonso Durazo con algunas de las cosas que mencionamos. Después, en otra ocasión, vamos a darle a ese tema que ya está cerca, por cierto. Demian, a ver, vienen ya después de lo del Senado, la Cámara y demás, después incluso que vaya llegando ya Sheinbaum, la doctora, a la presidencia de México, viene una guerrita bastante que se antoja muy interesante por el relevo en la dirigencia nacional de Morena, sobre todo ahora con este poder político y la influencia que tiene este partido. ¿Qué escenario o escenarios ves tú en ese tema? Fíjate que llamó la atención, Sergio y Solángel, amigos de Telemax, del auditorio que nos escuchan, llamó la atención esta propuesta, sugerencia que hizo Claudia Sheinbaum en el acto que encabezó en el Teatro Metropolitan cuando le dieron la constancia ya como presidenta electa. Y le pide a Mario Delgado que por favor llame, de ser posible para el 22 de septiembre, y bueno, creo que más sonaba a una instrucción que a una sugerencia, a un Congreso Nacional de Morena. Y bueno, en este sentido, ella, la presidenta electa, ya en su carácter también de dirigente del movimiento, dice que bueno, sería bueno, además de renovar la dirigencia, pues de una vez revisar los estatutos y revisar nuestros documentos básicos. Mira, Sergio, creo que más que en la elección de quién va a ser dirigente, yo creo que está la discusión justamente alrededor del tema de los documentos básicos de Morena. Me queda muy claro que es una tersa situación para la actual secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, que se va a convertir sí o sí en la dirigente de este partido tan poderoso en que se ha convertido Morena. Y bueno, esto va a hacer que todos los consejeros nacionales que fueron convocados a esta asamblea, pues caminen derechito por la rayita que ya se les ha marcado. Creo que llegamos a una fase en donde Morena tiene retos importantes, y el reto fundamental es entender que pasaron de ser un partido de confrontación a ser un partido en el gobierno, y a partir de ahí ellos tienen que asimilarse como tal, prepararse justamente para gobernar, no por el sexenio que viene, sino por una larga temporada, que es la visión que tiene este movimiento de regeneración nacional, que pretende hacerse con el control del país, no solamente del 2024 al 2030. El plan que se tiene es que se siga construyendo esta nueva visión del país, por lo menos de aquí a los próximos 30 años. Y entonces esto plantea retos formidables, porque evidentemente algo que entendemos y conocemos es que no necesariamente todos los militantes de Morena han estado preparados para esta fase. Muchos de ellos son políticos de lucha, de confrontación, a ras de suelo, como le dicen ellos, pero es necesario también tener las condiciones para entrar y afrontar los enormes retos. Mira, como apunte final, porque sé que me tengo que ir, diría, a mí me ha gustado mucho el gabinete que ha nombrado Claudia Sheinbaum, gente muy preparada en la academia, científicos, gente con experiencia de gobierno. Creo que ese es el caminito que está marcando Claudia Sheinbaum para Morena, que lo mejor que tiene nuestro país para dar se incorpore justamente en las labores de construir el famoso piso de la cuarta, el famoso segundo piso de la cuarta transformación. Y digo, creo que con esa idea nos podemos quedar en esta ocasión. Te agradezco mucho, Demian. Te mando un abrazo, pendientes para cuando andes por acá. Un saludo afectuoso. Nos vemos por allá para el informe de gobierno de Alfonso Durazo, y por supuesto estoy dispuestísimo a estar en esta mesa de la que hablas ya con anticipación. Bien, gracias. Saludos. Hasta luego, un abrazo. Bien, Demian Duarte, digo, para reducir el riesgo de que se nos vaya a caer la conexión de nuevo, ya damos por concluida su participación. A ver, un buen amigo mío que es de los fundadores de Morena, aquí en Sonora, me lo explicaba de manera muy clara hace tiempo de esto. Me decía, Morena nació con un propósito: llevar a Andrés Manuel López Obrador a la presidencia de la República. Ese fue el propósito central, único, del nacimiento de Morena. Sin embargo, esto creció tanto que no puede ya ser el único propósito. Entonces Morena tiene que evolucionar. Y muchas de las personas que están en Morena ahora
son personas que han estado en la lucha siempre. Has mencionado, tú mencionamos a uno, Gerardo Fernández. A nivel local también hay muchos. ¿Qué pasa? Bueno, ahora son gobierno. Entonces, siempre se dice, ¿no? Hay que saber perder. No, a ver, también hay que saber ganar, porque son gobierno. Claro, y ahí viene la guerrita, ¿no? Sí, bueno, en ese sentido, Sergio, auditorio, creo que la izquierda, por su conformación y por su historia política, siempre ha estado en un sentido de confrontación. Esa ha sido su razón de ser y así ha sido su naturaleza. Por eso, en los procesos internos para elegir a sus dirigentes, hemos visto a nivel nacional y a nivel local, lo vimos en las pasadas elecciones, que hubo confrontamientos, pero hablo de confrontamientos que incluso hasta de golpes, ¿no? Porque Morena trató de emular una democracia dentro de su conformación y en esas aras de tener democracia, pues dejaron ver que también siguen haciendo los mismos trucos que hacían los partidos como el PRI y como el PAN, y entonces llevar a votar a su gente para tener consejeros, porque al final de cuentas son las y los consejeros quienes eligen a su dirigente y quienes eligen a las candidaturas. Y en ese sentido, creo que comparto esta parte que tú dices y lo que decía un poco Demian, dicen, tienes que comportarte como gobierno. A ver, el PRI y el PAN tienen que aprender a ser oposición. Sí. Actúan como si fuesen gobierno todavía. Y no lo son. Pero también el oficialismo tiene que aprender a ser gobierno. Exacto. Y tiene que aprender a lidiar tanto con los medios de comunicación, con la crítica, con los diferentes sectores de la sociedad civil que les critican y aceptarlo, porque cuando estás en gobierno te toca tener la espalda más gruesa y aceptar la crítica y tratar de solucionar desde la parte institucional. Ya no puedes salir y pelearte, ¿no? Entonces, creo que en este momento, después de 6 años de consolidarse ya como un partido político, porque apenas están los mismos morenistas captando que ya no son un movimiento. Ellos todavía insisten y dicen, es que nosotros somos un movimiento. No, ya no eres un movimiento. Si puedes postular candidatas y candidatos, si puedes ganar elecciones, eres un partido político, recibes prerrogativas de las y los mexicanos. Sí, eres un partido político. Tienes que actuar como tal. Y sí tienen documentos básicos. El problema es que la vida interna todavía no ha logrado jerarquizarse, porque en la izquierda tendían a tener, o les gustaría pensar que se pueden tener estas estructuras horizontales, pero la realidad es que, Sergio, eso no funciona, o al menos en los sistemas partidarios no. Tiene que haber una pirámide y se tienen que seguir instrucciones. Morena tiene que evolucionar. Lograron su propósito primario, que fue llegar a la presidencia de la República con Andrés Manuel, porque el propósito era Andrés Manuel, no otro, Andrés Manuel. Bueno, ya llegaron. Ahora lo que tiene que hacer Morena, en la opinión de muchos, al menos la mía, ¿verdad? Y creo que la tuya también, es modificar sus estatutos para permitir los liderazgos y la vida en las regiones del país, ¿sí? Porque ahora, mira, creo que hasta hace poco, nombramientos de las dirigencias en los estados tienen que pasar por la dirigencia nacional. Tiene que permitirse vida propia, tiene que regionalizarse los liderazgos de Morena y tiene que permitir una cierta autonomía de Morena en los estados de la República, y no esa dirigencia lineal que ha existido y que tenía un motivo, tenía una razón, que era ganar la presidencia, pero ya la ganaron. Ya la ganaron. 2 veces. Sí, y 2 veces. O sea, por ejemplo, yo creo que ya podemos ver ciertas notas de que así va a ser. A ver, estaba Citlali Hernández, que ya acaba de tomar protesta como senadora, y que era secretaria general del partido, que fue la primera en alzar la mano para buscar la presidencia de Morena a nivel nacional. En cuanto Luisa María Alcalde sale y dice, en ese mismo momento Citlali se le cuadra. Se cuadra y sube una foto con ella para felicitarla y dejarle. Entonces, Morena se va a encaminar a hacer ese tipo de asambleas nacionales en las que los consejeros y las consejeras ya nada más levantan la mano, porque eso ya está planchado. Los acuerdos políticos se toman antes no se hacen dentro de las asambleas. Y lo vimos a nivel nacional y seguramente lo vamos a vivir en las partes locales. Me queda como un minuto y medio. ¿Tú sabes quién va a ser el dirigente Morena aquí en Sonora? Bueno, no lo puedo asegurar, pero en lo que se menciona, las posibilidades apuntan a que la actual secretaria de Desarrollo Social, Wendy Briceño Zuluaga, sea quien pues se encamine a ser la próxima dirigente estatal de Morena. Un perfil de izquierda, un perfil probado, con mucha experiencia, congruente, digamos, en el tema, y sería pues también algo muy simbólico a nivel nacional tener a la primera presidenta electa del país, a la dirigente del partido de la presidenta, que sea María Luisa Alcalde, una mujer también, y también en Sonora pues tener a una mujer
que dirija a Movimiento de Regeneración Nacional, ¿no? Como presidenta de Morena. Como En presidenta Sonora, de Morena. entonces es una posibilidad. Wendy Briceño Zuluaga, la actual secretaria de Desarrollo Social, pudiera alcanzar ese cargo en su partido. Así es. Sí, pues vaya crecimiento, ¿eh? Vaya crecimiento de Wendy Briceño, quienes la conocen. No, y además ella es un excelente perfil que además de los perfiles que tiene el gabinete en este momento, creo que es el perfil más político, ¿no? Más allá de que tenga experiencia en la legislación, en la parte de la política pública, Wendy es una persona que sabe hacer política. Pues, ¿cuándo toca? ¿Tienes la fecha? ¿Sabemos? No, primero tiene que ser la Asamblea Sí. Nacional, que va a ser el 22 de septiembre, donde se van a nombrar los consejeros eméritos. Entiendo, no sé quiénes vayan a ser, entiendo que Wendy podría ser una de esos consejeros eméritos a nivel nacional, y entonces, cuando se nombre a María Luisa Alcalde, vendrán las asambleas acá en los estados, ¿no? Solángel, te agradezco mucho que hayas podido venir. Un gusto, como Te siempre. agradezco muchísimo. Muchísimas gracias, Solángel Ochoa, aquí en el estudio de Perfiles y Perfilados, y a la distancia desde la Ciudad de México, Demian Duarte. Les agradezco mucho a ustedes que se hayan quedado esta noche a grillar junto con nosotros, porque estuvo bastante buena la grillita esta noche. Así que les invito, ya saben, todos los martes y jueves a través de Telemax, en Perfiles y Perfilados, abordamos todos estos temas que resultan a veces bastante entretenidos, algunos hasta divertidos. Que estén muy bien, cuídense mucho. Hasta el próximo martes.